En informativo NTR, entrevista. Y le agradezco muchísimo a Orlando Camacho, él es director general de la Fundación SOS. Y Orlando, te saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Nuevamente muchas gracias por la entrevista y saludos a tu auditorio con mucho gusto. Muchísimas gracias, Orlando. Pues ya se ha informado de la continuidad de la actual estrategia de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador y aplicado nuevamente en el futuro gobierno de Claudia Sheinbaum. Se ha informado ya de una reforma constitucional para que ahora sí, no tras bambalinas, sino ahora sí con todo la publicidad necesaria, la Guardia Nacional forme parte total de la Secretaría de la Defensa Nacional, así es que seguiremos teniendo esta estrategia militarizada por parte de la seguridad pública a nivel federal por parte del gobierno, con resultados que ya los tenemos, más de 190,000 asesinatos u homicidios dolosos, con mucha inseguridad en todo el país. Orlando, ¿qué te parece esto y qué estarían estimando ustedes? Sobre todo porque ahí en SOS han advertido sobre la necesidad de fortalecer a policías estatales, municipales, para ser el primer frente de combate en contra de la inseguridad. Sí, mira, Alberto, el tema y lo hemos mantenido desde el principio. Desde la creación de la Guardia Nacional, pues siempre hubo la reacción, si se desaparecía o no desaparecía la Policía Federal, si había necesidad de generar un organismo nacional que apoyara a las fuerzas locales, etcétera, etcétera. Toda esa discusión que se generó. Al final del día, pues se crea la Guardia Nacional, se desaparece a la Policía Federal, pero siempre quedó claro desde el principio dos cosas. La primera era que no iba a ser solamente un organismo que dependiera totalmente de las Fuerzas Armadas. Eso era algo claro que había quedado. Sí, para su constitución, porque pues no podían reclutar. ¿Te acuerdas que decían que iban a reclutar originalmente 50,000 jóvenes? Y los habían dividido entre la mayoría del ejército, después Marina y después la parte civil. Entonces, desde ese momento se dijo, bueno, pues, y queda clarísimo, incluso en el 21 constitucional y en todos los arreglos que se hicieron, que la Guardia Nacional tendría una disciplina, a lo mejor sí militar, pero como iba a estar en contacto permanente con la ciudadanía, pues siempre se desempeñaría bajo medidas de autoridad civil. Así quedó eso claro. Obviamente, en el transcurrir del tiempo, vimos disminuir esa posibilidad de que fuera un mando civil el que estuviera dirigiendo a la Guardia Nacional. Poco a poco se fue metiendo en la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso hasta el propio Marina queda hasta fuera y relegada en este sentido. Entonces, en ese sentido, originalmente decíamos, bueno, pues si tiene un mando civil, necesitamos una Guardia Nacional que apoye a las fuerzas locales, adelante. Pero en el transcurrir del tiempo nos damos cuenta que depende de las Fuerzas Armadas, que depende de la Sedena, y no solo eso, sino que ahora se ratifica que prácticamente va a ser parte del ejército, entonces ya no hay una diferencia. Ya no tenemos claridad entonces de que esta Guardia Nacional realmente sea ese origen civil que era lo que motivaba bajo un mando civil. En la práctica yo te puedo decir, por todas las mesas ciudadanas que tenemos en el país, más de 40, y no tenemos relación directa con todas las autoridades, que realmente la Guardia Nacional está muy relegada y dependiente totalmente de la Sedena. Prácticamente el general que domina la zona militar determinada de cualquier estado o de cualquier región, pues es el jefe supremo de la Guardia Nacional. Entonces, la división en ese sentido, pues no existe ya. Eso por un lado. Quiere decir que pues estamos fortaleciendo solamente o integrando una fuerza nueva al ejército, va a convertirse en ejército total. Y la segunda cuestión es que tampoco escuchamos lo que tú bien mencionas y es lo que hemos peleado todo el tiempo. ¿Y dónde están las políticas y las estrategias para fortalecer a las policías locales, a las instituciones de seguridad, tanto las municipales o a las estatales? Entonces, pues quisiéramos, hoy tenemos esa incertidumbre, a pesar de que en las disposiciones legales, hasta ahora que las van a cambiar, todavía la Guardia Nacional tendría que depender de un mando único civil,
Y eso sería lo que nosotros estaríamos apoyando y fortaleciendo. Lo demás no entendemos cómo va a funcionar porque sería el propio ejército el que siga manteniendo esto. Sin demeritar las labores del ejército y de Marina, al contrario, los necesitamos, pero los necesitamos en donde deben estar. Eso sería una primera entrada de todo esto. Es una lectura que nos vuelve a lo mismo, en donde seguimos sin una fuerza nacional policial que realmente apoye a las fuerzas locales. Sí, porque nos dicen las autoridades que la gente recibe muy bien a la Guardia Nacional, hay sondeos que se hacen y están de acuerdo la ciudadanía que esté ahí, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, pero es porque es lo único que tenemos, Orlando, no tenemos a la policía estatal o municipal y de hecho cuando hay un problema serio por comandos del crimen organizado, por balaceras, pues los primeros que corren son los policías municipales y estatales porque no tienen ni la capacitación ni mucho menos el armamento, o sea, no tienen presupuestos y sin presupuesto pues están matando a las corporaciones y dejando a una sola que sí tiene miles de millones de pesos que todos los años se autorizan, pero que tampoco ha sido eficaz porque 170,000 me parece efectivos son el último censo que dio el presidente López Obrador de integrantes de la Guardia Nacional para un país de 120 y tantos millones de habitantes, pues me parece que es muy complicado, ni siquiera se cumplen con las indicaciones que se hablan sobre cuestiones internacionales de tener un policía por tanto número de personas, ¿no? Sí, y el tema de los sondeos, o sea, podemos decir que la Guardia Nacional a lo mejor puede ver bien, la ciudadanía puede ver bien a la Guardia Nacional, pero lo mismo ve bien a la Marina, o lo mismo ve bien al Ejército, en términos generales, y han sido todas las encuestas, pues tú preguntas a la ciudad, oye, ¿quieres que el Ejército siga aquí o que la Marina siga aquí? Todos te van a decir que sí, eso es lo lógico. Cuando no tienes otra institución que te pueda proteger de algo, pues obviamente tienes que recurrir a quienes consideras que pudieran ser los fuertes en protegerte. No hay en todos los sondeos que se han hecho, alguien que diga no queremos que el Ejército y Marina continúen aquí. Bueno, pues lo mismo era Policía Federal, hoy es Guardia Nacional, es lo que tienes. El tema de fondo y lo que ya debemos aprender es que hoy aquellos estados que más o menos han logrado salir de una situación de inseguridad cumplen con varias características, pero una de ellas es que todos tienen al menos una policía estatal fuerte. Eso es importante tenerlo en cuenta. No estoy hablando de las municipales. Por supuesto que hay que fortalecer a las policías municipales, sobre todo en estados tan grandes como el Estado de México. Pero si tienes una policía estatal sólida y fuerte, ya tienes garantizada una gran parte del combate positivo a la delincuencia. Casos como Yucatán, Coahuila, por ejemplo, Tamaulipas mismo, en el sexenio anterior que fortaleció muy bien a su policía estatal, Querétaro, en fin, tú vas viendo los denominadores comunes y no estás hablando ni de Guardia Nacional, ni de Ejército, ni de Marina, estás hablando del fortalecimiento de las instituciones locales, especialmente la Policía Estatal, y después fortalece, por supuesto, a las municipales. Ahora, eso no le quita, como todas estas que acabo de mencionar y otras más, que además tengan una coordinación extraordinaria con las propias fuerzas federales, incluyendo, si quieres, a la Guardia Nacional. Pero ese es en coordinación con la Guardia Nacional. Y de ahí la fuerza, pero además con obviamente con la Fiscalía, tanto del Estado como con la Fiscalía General de la República, por el tipo de delito. Entonces, si tienes policías estatales sólidas y fuertes, en coordinación con las Fuerzas Armadas y en coordinación con fiscalías locales y generales, ahí tienes una de las fórmulas importantes para que la delincuencia aminore. Eso lo tenemos probado y comprobado. Y si además lo haces en corresponsabilidad con la ciudadanía, que todas estas que te menciono han trabajado de la mano directa, como lo hemos mencionado varias veces, Alberto, en cuestiones muy puntuales con la ciudadanía, pues las cosas se dan. Entonces, pues en la estrategia, lo que queremos ver es eso precisamente, no solamente una adscripción ya a fuerza de un organismo institucional que era de mando civil, ahora el Ejército, que solamente va a incrementar los números del Ejército.
Pues vaya reto que viene y ojalá que en estas tareas se pueda escuchar también a organizaciones como la tuya, Orlando, la Fundación SOS, que tiene muchas propuestas para pues apoyar, capacitar y mejorar a los cuerpos policíacos, desde la Guardia Nacional hasta policías municipales, y sería fundamental que la nueva presidenta pues pueda echarle un ojito a todas estas propuestas y hacerlas suyas, porque el beneficio es para todos. Ya aquí ya no se trata de cuestiones políticas, sino se trata de la seguridad de cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros trabajos, y eso pues no tiene nada que ver las cuestiones políticas, sino más bien la efectividad de policías que tanto necesitamos en este país. Orlando Camacho, director general de la Fundación SOS, te agradecemos muchísimo como siempre tu amabilidad para platicar con la audiencia de Informativo NTR. Al contrario, Alberto, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio, y estamos ya, te digo, solamente que ya estamos muy en contacto con los nuevos gobernadores, incluso con el propio gobierno federal, para poder transmitir la experiencia y lo que tenemos ya en manos que ha funcionado. Pues qué buena noticia, y estaremos buscándote entonces para ver qué resultados se tienen. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a ti, Alberto. Un saludo a todo tu auditorio. Muy buenos días.